La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de derechos humanos que obliga a los estados que la suscriben a impulsar la protección, el desarrollo y el bienestar de la infancia. También en el caso de los menores migrantes. Sara Casero Loza, técnica de políticas de infancia migrante y refugiadas, muchas gracias por estar con nosotros, representante de UNICEF. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme a estar aquí hoy. Bueno, justamente decíamos que en los derechos humanos indican que esos países que están suscritos a ese convenio tienen que proteger a los menores. Acabamos de hablar con el eurodiputado popular, con Juan Ignacio Zoido, que nos hablaba de el nuevo plan de ese pacto de asilo y migración para la Unión Europea. Hay muchas ONG, en concreto más de 80, que se han pronunciado en contra de este plan porque considera precisamente que va en contra de esos derechos humanos. Mi pregunta es, ¿se está cumpliendo ese principio de protección de los derechos humanos de la infancia, de los menores? Pues el Pacto Europeo solo presentará oportunidad de proteger a estos niños y niñas si de cara a su implementación, que ahora tenemos 2 años por delante, podemos mitigar algunos de los riesgos que puede conllevar, ¿no? Por ejemplo, se alargan los procesos fronterizos y se alargan los tiempos en los que los niños y niñas, sobre todo en seno familiar, pueden estar retenidos en esos momentos de frontera, ¿no? Y esto les sitúa en una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces hay riesgos que debemos mitigar en este nuevo pacto. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, decía en su comparecencia de esta semana que esos menores tienen derecho a recibir una educación digna y que es casi imposible hacerlo cuando el menor está en una situación de un tiempo aquí, otro tiempo en otra comunidad autónoma. Necesita un arraigo al sitio donde va a quedarse por lo menos a medio plazo, ¿no? Ese es uno de los puntos en los que se insiste mucho en la posibilidad de que los migrantes y los menores puedan integrarse en la comunidad donde están acogidos. Así es, los derechos de los niños deben de estar en el centro, ¿no? Por ser niños migrantes no pierden esa condición de titulares de derechos que les confieren el derecho internacional y el derecho nacional y por lo tanto uno de ellos es, como para todos los niños y niñas, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad y el derecho a desarrollarse en protección y seguridad. Y eso pasa por una integración en el territorio, desde luego. El conocimiento del idioma, estamos hablando de la cultura del territorio, propician ese ejemplo de integración, pero también hay que tener en cuenta que los menores llegan en una situación desesperada. Hemos conocido la noticia de la muerte de esa niña de 2 años, de ese joven de 20 intentando llegar a la isla del Hierro. Esos traumas que padecen esos menores que están en esa embarcación y que ven morir, por ejemplo, a sus compañeros o que pasan una travesía muy dura, que se alejan de sus familias, están padeciendo síntomas claros de problemas de salud mental. Así es. Cuando hablamos de poner a los niños en el centro es poner en el centro sus derechos y, entre otros, la salud mental. Estos niños viven en situaciones en origen muy difíciles de soportar, ¿no? Hablamos de conflictos, de guerra, de situaciones de pobreza graves, pero también durante el trayecto migratorio, tanto por tierra, que a veces lo olvidamos, que estos niños están mucho tiempo migrando en muchas ocasiones, mucho tiempo en desplazamiento, quiero decir, y la vía marítima es durísima, ¿no? Estamos hablando de que a veces están hasta más de 10 días en alta mar, pasando hambre y sed, como dices, viendo fallecer a familiares y amigos y siento si soy explícita con algunas casuísticas, ¿no? Pero sin ánimo de buscar el morbo, pero es que es necesario que identifiquemos estas situaciones para que podamos empatizar, ¿no? Con lo que estos niños y niñas sufren. Muchas veces estos niños tienen que ver cómo se tira por la borda a sus padres o madres, llegan huérfanos, además de los propios niños y niñas que mueren en la ruta, ¿no? Ese hambre y sed en ocasiones les hace beber orina para poder sobrevivir. Son situaciones muy traumáticas, estos niños y niñas llegan en estado de shock, pero no solo el trayecto migratorio impacta en su salud mental, el nivel de acogida que podamos ofrecerles y que actualmente no es el adecuado impacta directamente en su bienestar emocional porque no estamos ya sabiendo acogerles y responder a sus necesidades y vulnerabilidades como se debe.
Estamos asistiendo a una imagen deshumanizada de esos menores. Contamos a diario prácticamente la llegada de embarcaciones a las islas, a nuestro territorio. ¿Los hemos convertido en cifras solamente? Justamente creo que a veces es difícil recordar que estamos hablando de personas humanas, de niños, de titulares de derechos, cuando hablamos todo el rato de cifras, ¿no? Y también cuando politizamos esta cuestión en el nivel que se está haciendo. Son niños y niñas, deben de estar en el centro, sus derechos como infancia. Entonces yo creo que de alguna manera sí deshumanizamos, pero tenemos que volver a conectar con esa empatía y sobre todo con ese enfoque de derechos de infancia, porque así lo recogen los derechos humanos y nuestro derecho español. No sé si supongo que conoce esa acogida que está pidiendo Canarias, esa reforma de la ley de extranjería, incluso un decreto ley para hacerlo de manera urgente. ¿Cree que esa acogida solidaria por parte de las comunidades autónomas podría ser o servir por lo menos de ayuda para que esos menores puedan integrarse y recibir una atención más adecuada a la edad que tienen? Desde UNICEF creemos que el traslado es la única vía que va a poder garantizar lo que se denomina en derecho el interés superior del menor, que lo que quiere decir es garantizar los derechos mínimos a estos niños y a niñas, una acogida digna. Los traslados es la única vía para conseguir esto, porque actualmente, por las cifras, un sistema preparado para atender alrededor de 2.000 niños y niñas está atendiendo a casi 6.000. Es imposible garantizarles todos sus derechos y todos sus proyectos de vida, ¿no? Esa formación, esa educación, esa integración en la comunidad. Pero necesitamos al mismo tiempo, además de mecanismos que de forma ágil permitan esos traslados a otras comunidades autónomas, necesitamos también más recursos para Canarias y algún protocolo que garantice los derechos de esos niños y niñas en esos traslados y en ese tiempo que estarán en Canarias hasta que se consiga hacer efectivo. Se está planteando también otra cuestión, que es que a partir de los 18 años ya a estos jóvenes no se les considera menores y pasan a estar en una situación de desamparo. ¿Qué está pasando con los chicos y chicas a partir de esa edad y que todavía prácticamente son niños? La situación con estos jóvenes, ¿no? Es realmente difícil. Pasan de un día para otro, en cuanto cumplen la mayoría de edad, a estar en una situación de vulnerabilidad muy, muy alta, muchos de ellos en situación de calle. Y lo que nos preocupa especialmente es que se reformó recientemente, hace un par de años, el reglamento de extranjería para permitir a estos chicos y chicas que han pasado por el sistema de protección, es decir, que han sido niños tutelados, se les permite, en base a la regulación nacional, acceder a un permiso de residencia y trabajo, que es la manera por la que van a tener una cierta calidad de vida, ¿no? Y una posibilidad de integración y un proyecto vital digno. Se reformó la regulación, como decía, para permitírselo, pero a pesar de eso no estamos consiguiendo tramitar la burocracia necesaria y los trámites administrativos necesarios para que cuando cumplen esa mayoría de edad salgan de los recursos del sistema de protección de infancia con su situación administrativa resuelta. Por lo tanto, estar en situación de calle y además sin un permiso de residencia y trabajo al que tienen derecho pero que no se ha podido tramitar a tiempo, es una situación muy difícil, ¿no? Les ponen en un lugar terrible porque sin un permiso legal de residencia y trabajo no se puede acceder a oportunidades de integración y de acceso a derechos y recursos. Pues Sara Cacerolosa, muchísimas gracias por su intervención y por la labor de UNICEF. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.